Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy popular en esferas evangélicas, en esferas cristianas. ¿Cuántos hemos escuchado esta frase que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Yo creo que es uno de los textos que con mayor facilidad hemos escuchado y nos hemos memorizado. Se encuentra en el libro de Filipenses y vale la pena decir que es una expresión que usa el apóstol Pablo cuando la iglesia de Filipo lo había dejado de apoyar con recursos dentro de sus viajes misioneros. La iglesia de Filipo había sido una iglesia que originalmente había estado muy al pendiente de las necesidades del apóstol Pablo, y justamente en este capítulo Pablo está reconociendo que hubieran retomado la ayuda para la obra ministerial que estaba llevando a cabo el apóstol Pablo, y les está diciendo que en todo momento supo cómo poder por la misericordia y la gracia de Dios salir adelante, y es donde le dice: sé vivir lo mismo en riqueza que en pobreza, en todo momento y para todo he sido probado, dice la escritura. El apóstol Pablo está describiendo que a pesar de que no habían estado al pendiente o habían descuidado esta parte de la atención al apóstol, Dios no lo había abandonado, sino que había fortalecido su vida por medio de Cristo, y por esa razón dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la explicación, ese es el contexto de que viene hablando el apóstol Pablo, que ha aprendido a estar lo mismo en escasez que en abundancia, ¿sí? Y en todo, dice la escritura, he sido fortalecido. Así hace referencia el apóstol Pablo. Pero no solo eso, sino que en varias ocasiones el apóstol tiene expresiones muy importantes acerca de las debilidades que él tenía, que él enfrentaba. Muchas veces nos imaginamos que la vida del ministro, de los ministros, es muy pujante, es muy exitosa, y la realidad es que no es así, y vamos a aprender que no solo tiene que ver con la vida ministerial, sino con la vida de cualquier creyente, de cualquier cristiano, que de verdad está buscando la gloria de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, si me acompañan, vamos a leer juntos en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, en el capítulo número 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 12. El apóstol aquí lo que está diciendo es que hacía 14 años tuvo una serie de revelaciones de parte de Dios a su vida. Revelaciones que ha estado él desarrollando a lo largo de su ministerio, a lo largo de su predicación. Vamos a leer a partir del versículo número 1. Dice la escritura: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones. Lo primero que dice Pablo es: esto no lo hago por vanagloria, no lo hago para que me vean a mí, para que exalten al apóstol, sino que prestemos atención a lo que Dios le ha venido revelando al apóstol. Y recordemos que el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, es decir, Dios le concedió la manera de poder ayudar a los gentiles a que entraran en el reino de los cielos. Es una serie de enseñanzas, su teología, la teología paulina, nos enseña a los gentiles cómo entrar en el reino de los cielos, ¿sí? El apóstol Pedro se dedica mucho más a atender las necesidades de la fe judía mesiánica, aquellos judíos que habían creído que Jesús era el Mesías, y el apóstol Pedro se enfocó mucho en ayudar, en servir a los judíos que habían creído en que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el apóstol Pablo se enfoca en buena medida a atender las necesidades de los creyentes gentiles.
Versículo número 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y luego abre un paréntesis y dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. O sea, él no alcanza a discernir si fue físicamente transportado o fue a través de una visión en su mente, en su espíritu, que fue transportado, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aquí nos damos cuenta que el apóstol Pablo en este sentido no tenía claridad de saber si había sido físicamente arrebatado y físicamente pudo haber estado en el paraíso, en el tercer cielo, o fue una cuestión del espíritu que lo llevó y le dio visiones y le dio revelaciones. Versículo número 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Nuevamente hace una afirmación de decir, esto que les voy a platicar va más allá de saber si fue o no fue en el cuerpo, de que lo vi, de que me fue revelado, eso no tengo la menor duda. A lo mejor le habrían preguntado a alguno de los corintios en algún momento, apóstol Pablo, ¿cómo fue esas revelaciones? ¿Cómo fue trasladado a este lugar? Y el apóstol Pablo, es que no lo sé. O sea, no sé si fue en el propio cuerpo o en mi espíritu fui llevado a este lugar. Versículo 4. Que fue arrebatado al paraíso. O sea, el apóstol Pablo tuvo una visión, fue arrebatado y fue dirigido por el Espíritu Santo a ver el lugar de descanso de los creyentes. Él fue llevado al paraíso. Y luego dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Fue tan impactante para el apóstol Pablo que no lo podía expresar de manera quizás ecuánime, ¿no? A lo mejor hasta cronológica, no, es que no te sé decir, pero es increíble el lugar donde vamos a estar. Son palabras que ningún humano podríamos a lo mejor siquiera imaginarnos asimilar. Es un lugar maravilloso, hermoso. Versículo 5 dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Parece un poco extraño que para una persona que visitó el mismísimo paraíso, haga una referencia en decir, más bien me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Qué habrá visto? ¿Qué destino eterno vio Pablo que no se espera? Que dice, me voy a gozar en esta debilidad, en estas limitaciones, porque lo que me espera es maravilloso. Lo que nos espera a todos los creyentes va más allá de lo que sufrimos parcialmente aquí en este mundo. El apóstol Pablo le fue tan hermoso, tan edificante a su fe, haber sido arrebatado al paraíso y haberlo visto, que dijo, es que la debilidad de aquí no significa nada. Nos vamos a olvidar de todos los sufrimientos que nos hayan sucedido en esta vida, de todas las aflicciones, de todas las limitaciones, de toda la escasez. Es decir, el apóstol Pablo, en esta revelación que tuvo del paraíso, nos muestra o nos enseña que vale la pena sobrellevar las debilidades aquí en la tierra. Sí me doy a entender. La Escritura nos narra que lo que vio el apóstol Pablo fue tan hermoso que dijo, vale la pena gloriarme en las debilidades. Si por estar aquí débil, si por estar aquí limitado, si por estar aquí enfermo, si por estar aquí con escasez, voy a entrar allá, vale la pena gloriarme y decir, gracias Dios por lo que estoy viviendo, porque sé que me estás queriendo llevar a este lugar al que vi, al que disfruté. ¿Sí? Como te puedes dar cuenta, el apóstol Pablo no está queriéndose llevar la gloria, está queriendo incitarnos a tener fe. Está queriendo decir, vale la pena lo que estás viviendo. No te preocupes por el agobio que ahorita tienes.
De verdad, hace 14 años estuve ahí, no sé si en el cuerpo, no sé si fue una visión, pero lo vi y me fueron dadas cosas increíbles de entender. Sí existe el paraíso, sí vale la pena llegar ahí. Por lo tanto, el sufrimiento que podemos a lo mejor en el presente estar viviendo no se compara a este lugar tan maravilloso. Y lo está diciendo una persona que está sufriendo con una limitación física. Versículo número 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Si quisiera sentirme feliz, contento, si quisiera sentirme maravillado de lo que me tocó ver en ese lugar, no sería insensato gloriarme. ¿A qué se refiere con gloriarse? Con glorificar, ¿sí?, lo que había visto. No sería insensato glorificarme, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Es decir, lo que quiero es transmitir estas verdades. Yo no quiero que la gente ponga su atención sobre mi persona. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ojalá y muchos predicadores del día de hoy pudieran dejar esa fama de lado y poder entender que lo que realmente vale son las palabras que se siembran en nuestro corazón, porque son las que nos van a llevar a ese lugar que había visto el apóstol Pablo. ¿Sí? Y eso es lo que vale la pena. No se trata de la persona que puede estar al frente, que pueda ser predicador, pastor, obispo, ministro, como le quieran llamar. De eso no se trata de poner la atención en la persona, sino en las palabras que Dios habla y que nos llevan al reino de los cielos. Eso sí es lo importante. ¿Sí? Versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Lo vuelvo a leer: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Muchas personas creen que este aguijón del apóstol Pablo, este mensajero de Satanás, como le llama, es alguna clase de pecado, alguna clase de debilidad pasional o pecaminosa. La realidad es que no. Pablo tuvo un problema desde probablemente el día que se convirtió. ¿Se acuerdan que se quedó ciego por 3 días al ver la gloria de Jesús cuando se le presenta? Él queda ciego 3 días y después de 3 días oran por él y caen como escamas de sus ojos. ¿Sí se acuerdan? Ok, es muy probable que haya quedado afectado en su capacidad visual. Es decir, el apóstol Pablo tenía un problema más de cuestión física, de una limitación física, que de un problema moral o espiritual. El apóstol Pablo no se refiere a un aguijón en la carne como un pecado del cual no se pudiera deshacer. Eso es una enorme mentira. Cuando se refiere a un aguijón en la carne, quiere decir que tiene una limitación en su salud, que no le permite a lo mejor desarrollar toda esa capacidad que él se imagina que debería de poder hacer para la gloria de Dios. Y entonces lo mantiene hasta cierto punto limitado. De hecho, en la carta a los Colosenses, él les dice a los colosenses de manera agradecida: yo sé que si por ustedes se hubieran querido quitar los ojos y dármelos. Es decir, habla de que el apóstol Pablo tenía cierta limitación visual que no le permitía desarrollar su ministerio con completa autonomía, dependía de personas. De hecho, la mayoría de las cartas escritas por Pablo son de su autoría, pero no fueron literalmente escritas de puño y letra.
De tal manera que había gente a su alrededor que escribía lo que él les decía que tenían que escribir. ¿Sí? Ahí hay una carta, por ejemplo, a Timoteo, la última carta, dice: mira cuán grandes letras te escribo. ¿Por qué? Porque tenía que escribir con mucha dificultad, hacía unas letras muy grandes, no veía. Y entonces le decía: mira, te estoy escribiendo, me estoy esforzando en despedirme de ti con mi puño y letra, pero mira cuán letras tan grandes te estoy teniendo que escribir. O sea, Pablo aparentemente tenía una debilidad visual muy severa. Y entonces él entiende que esta debilidad visual venía como ayuda para no sentirse orgulloso de todo lo que había visto y vivido. ¿Sí lo vamos entendiendo? Esta debilidad lo hacía mantenerse humilde, manso, cuidando su corazón de cualquier cosa que llegara a quererlo exaltar de más. ¿Sí lo vamos comprendiendo? Las enfermedades, las cosas que a veces nos suceden dentro de nuestro cuerpo, muchas veces para el cristiano tiene el propósito de ayudarnos, aunque usted no lo crea. Tiene el propósito de mantenernos continuamente diciéndole a Dios: ayúdame porque no puedo valerme por mí mismo. Ayúdame porque esto es demasiado difícil para mí. Ayúdame porque necesito de tu salvación, necesito de tu guía, de tu orientación. Nos mantiene de rodillas pidiendo salvación, pidiendo que Dios sea nuestro protector, que Dios sea nuestro ayudador, que sea quien nos guíe. Si pudiéramos ser tan completamente autónomos e independientes, seguramente terminaríamos diciendo: es que la salvación vino porque yo participé. Y la realidad es que no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no que yo tenga la capacidad. ¿Sí lo entendemos? La debilidad, que para nosotros es un problema, para Dios no lo es una ayuda. Y entonces Pablo dice: este mensajero de Satanás que me hace recordar que todavía estoy en la carne, a pesar de que ya visité el paraíso, me hace recordar que estoy en esta tierra y que tengo que cumplir mis días en esta tierra, que todavía me falta un tramo por andar. Y entonces esa debilidad para el apóstol le reflejaba, le hacía recordar que necesitaba seguir dependiendo de Dios en todo momento. ¿Sí lo vamos comprendiendo? Y uno quisiera deshacerse de tantas cosas, ¿no? Los achaques, los problemas. Está bien, si Dios quiere, se pueden sanar, pero si no, velos como una obra de amor, porque quizás después te vas a dar cuenta, como el apóstol Pablo, aquí está escribiendo 14 años después, diciendo: es un mensajero de Satanás, pero me está ayudando a no exaltarme. 14 años después él está entendiendo que las 3 veces que le pidió a Dios que lo sanara y no lo sanó, tiene propósito. Porque dice el versículo número 8: respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué le contestó Dios? Bástate mi gracia, que mi gracia sea suficiente. Es que, Señor, tengo tantos planes que si pudiera ver con claridad, no me iría a Roma y después me iría a las Islas Británicas y no andaría de aquí para allá. Sí, pero Dios no quería que hiciera eso por sí mismo. Él quería que Pablo aprendiera a depender de su presencia, de lo que Él le mandara. Cuando Pablo se salva, si tú te acuerdas, y llega y le imponen las manos, le dice yo le mostraré cuánto ha de sufrir por causa de mí. Sí, o sea, él desde un principio le revelan que iba a sufrir por causa de Cristo. Y entonces, a raíz de eso, él tiene que tener claro una cosa, y lo tuvo todo el tiempo: esto es parte de lo que tengo que sufrir por causa de Cristo. Es parte de mi llamado. Así lo veía el apóstol Pablo. Y entonces 14 años antes ve estas visiones, es arrebatado, y 14 años después nos dice que sigue siendo abofeteado por el mismo aguijón que le había sido dado para que no se exaltase en sobremanera.
sí nos damos cuenta que las cosas que para nosotros pueden ser perjudiciales, dañinas, de aflicción, no necesariamente son en nuestra contra. Nos hacen que oremos más, que le roguemos más a Dios. Te aseguro que una persona que está enferma ora más que una que no lo está. ¿Por qué? Porque tiene más necesidad, amados. Las necesidades es el recurso principal de la oración. Es por las necesidades que podemos orar con toda clase de oraciones, pidiéndole a Dios distintos tipos de cosas en nuestra vida. ¿Sí lo entendemos? La oración es el recurso, las necesidades son el recurso material. Es lo que nos empuja a decirle: Señor, esto, Señor, aquello, necesitamos esto, mira, nos hace falta por este lado, esto otro, Señor, y nos está continuamente convocando la oración. La necesidad, aunque nosotros la veamos un problema, es un medio de gracia para mantener nuestra oración activa delante de Dios. Es una manera distinta de ver las cosas, ¿verdad? 3 veces le había dicho el apóstol Pablo a lo largo de estos 14 años: Señor, si tú crees que ya aprendí la lección, ¿no valdría la pena que pudiera sanarme? Bástate mi gracia. Sí, Señor. Después de algunos años quizás: Señor, ya llevo 8 años, ¿no será posible que puedas? Él mismo oraba por personas y eran sanadas, ¿no? Y decía: bueno, ¿por qué yo no? Si yo oro por personas y son sanadas, ¿por qué mi salud está limitada, Señor? Y también le contesta lo mismo: bástate mi gracia. Algunos años después, viene por tercera vez: Señor, ya llevo 13 años caminando así, ¿no será posible que tengas de mí misericordia y me sanes? Bástate mi gracia. Por eso le dice: bástate mi gracia, porque mi poder, el de Dios, se perfecciona en la debilidad. Este es un ejemplo y es una verdad que debemos aprender aquellos que estamos caminando con Dios. El poder de Dios no es entregado a quienes se creen algo, sino a quienes no somos nada. El poder de Dios no recae sobre personas que van a ser jactanciosas. Y si llega a caer poder de Dios para ayudar a alguien que puede correr riesgo, le pasa lo que a Pablo. Le viene un aguijón que le dice: no, te tienes que mantener de rodillas, acordándote de que soy yo el que te estoy ayudando. Sí, porque a veces si una persona puede correr el riesgo de exaltarse, Dios también le manda al mismo tiempo un: estate quieto y mantente orando. ¿Sí lo entendemos, amados? Pablo era dado a exaltarse a sí mismo. Si Pablo no hubiera tenido este aguijón, probablemente hubiera caído después en algún pecado. ¿Por qué? Porque Dios le mandó un aguijón. O sea, Dios le puso una limitación que le hace recordar que tiene que mantenerse humillado. Eso quiere decir que si ese aguijón no hubiera estado, quién sabe dónde hubiera acabado el apóstol Pablo. A lo mejor como Salomón, ¿no? Lleno de sabiduría, pero apóstata. Gracias a Dios que tuvo cuidado de Pablo y que no dejó que esas visiones y revelaciones que le permitió ver y tener en el tercer cielo le fueran ocasión de sentirse por las nubes, por encima de los demás. Gracias a Dios, guardó su alma a través de este aguijón en la carne. Sí, qué importante es decir: Señor, gracias por lo que estoy pasando, porque tengo que multiplicar mi oración. Tengo que humillarme más delante de ti. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto es perfectamente congruente con lo que Dios ha hecho a través de toda la historia de la humanidad. ¿Quién era Abraham, el patriarca? Alguien de cerca de 80 años que ya no podría tener hijos por la edad. No porque hubiera sido estéril Abraham,
la estéril era su esposa Sara. Pero llegó un momento en que también Abraham ya no iba a poder tener hijos. Y a los 80 años, cuando ya no era viable desde el punto de vista físico tener hijos, lo llama a ser una gran nación. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Donde tú no puedes, Dios sí puede. Donde tú dices, es que no veo cómo, Dios sí está viendo cómo. Donde tú dices, hasta aquí son mis fuerzas, Dios está diciendo, aquí van las mías. Es decir, en la debilidad, en nuestras incapacidades, en nuestras limitaciones, en nuestras imposibilidades, en nuestra falta de pericia en las cosas, es donde Dios dice, yo soy el que demuestro que estoy contigo y te estoy ayudando. ¿Sí lo vamos comprendiendo, amados? El poder de Dios no se perfecciona en los que se creen algo, sino en aquellos que sabemos que no somos nada. Fíjate lo que le dice Dios al profeta Joel en el capítulo número 3. Libro del profeta Joel, capítulo número 3. Versículo número 12, si no me equivoco por ahí. A partir del versículo 1, Joel, capítulo 3, versículos 9 al 11. Dice la Escritura, proclamad esto entre las naciones. Está el profeta Joel profetizando a las naciones. Dice, proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Las cosas no van a pintar bien en un futuro. Despertad a los valientes. Aquí Dios está convocando a personas valientes. Dice, acérquense todos los hombres de guerra. Versículo siguiente. Forjad espadas de vuestros asadones. A ver, son varones valientes, son guerreros, pero tienen asadones. Como que no es muy congruente, ¿no? Un guerrero normalmente tendría herramientas de guerra. No tendría herramientas de campo. Un asadón es para el campo, es para preparar la tierra. Sí. ¿Qué tendría que hacer un valiente, un guerrero, con una herramienta que no es propia de la guerra? Estaba dedicado a otra cosa. Entonces por eso dice, viene guerra, despiértense, hay que prepararse. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. O sea, está convocando a personas dedicadas al campo, dedicadas a otras cosas que no tienen que ver con la guerra, y los está convocando. Y les está diciendo, lo que tienes, prepáralo. Y esto llama mucho la atención, porque no son hombres que se dediquen a la milicia, a la guerra, son hombres de campo. Por eso les está diciendo, tus asadones y tus hoces, prepáralas para la guerra. Este es un llamado que hace el Espíritu de Dios, porque antes de este capítulo de Joel viene el capítulo 2 donde se habla del derramamiento del Espíritu Santo. Y luego viene este capítulo, el capítulo 3, donde Dios está convocando a aquellos que no son, los está llamando a actuar en cosas que a lo mejor no entenderían. Quiero regresar al pasaje anterior para que lo podamos leer de manera clara. Versículo 9. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Es como decir, amados,
estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde no podemos jugar a la iglesita. Estamos en tiempos donde no podemos jugar a que no pasa nada. Son tiempos violentos. Son tiempos de guerra. Despertad a los valientes. ¿Sabes quiénes se van a despertar en estos últimos tiempos? Aquellos que dicen: yo le entro, Señor. Oye, pero es que eres alguien de campo, no es lo tuyo. No importa, Señor, le entro. Tú estás convocando a los de guerra, a despertar a los valientes. Acérquense, y esto es algo que hay que subrayar así, con este marcador de texto amarillo, fosforescente. Acérquense. ¿A quién? A Dios. Lo que viene no es conforme a nuestra capacidad u oficio, sino conforme a lo que Dios nos va a enseñar. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Versículo siguiente. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. Es decir, no eran guerreros natos, no eran personas que se hubieran preparado una carrera dentro de la milicia, no. Eran personas de campo que tenían asadones, que tenían sus hoces para cosechar, para sembrar y cosechar sus campos. Y dice: lo que tienes, eso lo vas a usar. Pero Señor, yo no soy guerrero. Sí, pero eres valiente. Eres entrón. Diga el débil: fuerte soy. O sea, esto no se trata de personas que dicen sí y luego se dan la vuelta y dicen no, mejor no. Esto se trata de personas que dicen sí, Señor, y su sí es sí. Y su no dicen mejor no. Está convocando a ¿quiénes? A los débiles. Está convocando a los débiles, amados. A los que no deberían de estar haciendo esta función que Dios les invita a hacer. Amados, a esto nos convoca Dios, a hacer cosas que no deberíamos de estar haciendo de manera natural, porque no tenemos ni los dones, ni los talentos, ni las capacidades de nada. Él nos convoca, nos dice: sé valiente. Señor, es que mira, la verdad es que me salen unos gallos impresionantes, no sé cantar. Sé valiente, acércate. Señor, es que yo no sé ningún instrumento, acércate. Señor, es que yo no sé hablar, acércate. Es acercarnos a Dios, es decirle: heme aquí, Señor, envíame, porque me acerco a ti, porque eres tú quien vas a hacer las cosas. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? Aquí no se trata de decir qué es lo que tengo, cuánto tengo, sino de decir: Señor, aquí estoy, como estoy con lo que tengo, quiero servirte, quiero entregarme a ti. Y entonces dice el siguiente pasaje: juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Es un poquito extraño que antes les diga débiles, ¿verdad? Diga el débil: fuerte soy. Ah, bueno, ya lo dijiste, ya le vas a entrar, entonces congrégate. Vas a entrarle, entonces vamos a juntarnos. Es un llamado a que estén juntos aquellos que eran del campo y ahora van a ser guerreros, que eran débiles pero que ahora iban a ser fuertes, que tenían hoces pero las iban a convertir en lanzas, que tenían asadones pero las iban a convertir en espadas. No somos los mejores, ¿verdad? No somos llamados los que tenemos mayores capacidades, mayor inteligencia, mayor lucidez. No, somos llamados los débiles, los dedicados a otras cosas, que decimos: ¿yo qué voy a hacer sacando una espada, ¿no? Agarrando una lanza? Sí lo alcanzamos a entender, amados. No estamos aquí las personas más extraordinarias,
ni los que tienen los mejores talentos, ni las mejores virtudes. No, Dios convoca a aquellos que no eran para convertirlos en algo que Él decide formar. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 19 en adelante. Primera de Corintios capítulo número 1, versículos 19 en adelante. Pues está escrito, este es el propósito de Dios, de llamar a lo peorcito. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Hoy en el mundo hay muchos sabios. Hoy en el mundo hay muchas personas que se jactan de tener la razón y de hacer a un lado a Dios. Sin embargo, Dios usa al más burro que uno se puede imaginar, al más incapaz, para hablar de parte de Él, para ser usado a los corazones que sí son sabios, pero no conforme a Dios. A lo mejor conforme a otras cosas sí, pero respecto a Dios no tienen ni idea. Y entonces Dios convoca a los que son más torpes, de lo último, de atrás de la manada. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios ya desquició a muchas personas, haciéndolas sentir muy capaces, sacando a Dios de la ecuación, y se van, y se vuelven insensatos, y hacen un montón de cosas que no tienen sentido, y se meten en unos problemones impresionantes, pero eso sí, se sienten súper sabios. Bueno, Dios les está permitiendo que hagan todas esas tonterías, malas decisiones, todo lo que hacen, para decir, no lo eres. Lo que tú estás haciendo eres tú. Es tu vida sin Dios. Lo que ahorita eres tú sin Dios. Tus enojos, tus berrinches, tus dramas, tus iras, todo eso que haces es porque tienes fuera de la ecuación a Dios. Te está demostrando que ese sí eres tú. Cuando Dios está en una persona, Él sana y salva, Él ayuda, Él conduce, Él te da fortaleza donde no tienes fortaleza. O sea, Él hace un cambio verdadero en tu vida. Si sacas a Dios, te vuelves un caos emocional, intelectual, filosófico, te vuelves en un caos, una mar de tormenta, ¿no? Que sube y baja. Ese eres tú. Pero Dios puede ayudarte a que dejes de estar así y que dé calma en la tormenta. Dice la Escritura entonces aquí en el versículo siguiente, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, no quisieron reconocer a Dios, aun que ven el ADN y dicen es que es maravilloso lo que estoy viendo, aún así no quieren reconocer a Dios, ya que no quieren reconocer a Dios en las cosas que ellos mismos no pueden explicar, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así se salvan los creyentes, amado, no por la sabiduría del hombre, no por la ciencia, no por la sabiduría, no por el conocimiento, sino por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. Es que Dios, yo quiero ver si en verdad Dios está contigo, si lo que me dices es verdadero, es cierto. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Siempre están aprendiendo, pero nunca terminan de satisfacer sus corazones. Versículo 23. Pero nosotros
Predicamos la locura más maravillosa que puede existir en este mundo. Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Y sí, amado, para los que no conocen a Cristo, pero tienen Biblia, se les hace un tropezadero. ¿Cómo crees que puedes dejar de hacer lo malo? ¿Cómo crees que puedes caminar en santidad? Sí, sí se puede, porque Dios prometió que ayudaría a hacerlo. Sí se puede. No, ¿cómo crees? Eres un soberbio. Está bien, pues yo sí creo en lo que está escrito aquí. O sea, Dios me dice que me va a ayudar, que va a guardar mi caminar sin manches en caída, pero lo creo. Yo sí se lo creo. Él sí es poderoso, yo no. Yo sí sería muy pasional, yo sí caería, yo sí haría esto y aquello, pero Él en mí puede hacerlo, y yo creo en Él. Sí. Eso le suena a un tropiezo bárbaro a los religiosos. Pero también a los gentiles, o a los griegos le llama aquí. Para los gentiles, estás bien loco, estás perdido, o sea, te están manipulando, están haciéndote una persona demente. ¿Cómo crees que vas a cambiar tu vida así como así? Es locura. Bendito sea Dios. Es ese el poder de Dios, donde ni los unos ni los otros pueden encontrar cómo es posible que podamos vivir una vida de amor y de rectitud delante de Dios. Ahí es donde se glorifica a Dios y dice, sí se puede. Para muchas personas va a ser impresionante cuando vean la película de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque van a decir, ay, sí se podía. Oye, fíjate, allá va la hermana fulana de tal, gente de oración, y además sacó adelante a sus hijos, y además, sí se podía, y yo diciendo, no se puede. Mucha gente va a salir avergonzada ese día. Muchas personas. Es que yo no puedo porque no tengo un espacio para orar, y por eso no oro. Ese día te van a sacar a las personas que estaban orando en prisiones donde el hacinamiento era mucho, y van a venir las hermanas Bot, ¿no? Y te van a decir, yo estuve en un lugar de judíos encerrada, y ahí orábamos, y no dejábamos de orar por los que nos hacían mal, y no dejábamos de orar. Ahí van a estar diciéndote, sí se podía. No necesitabas tu cuarto especial. Ahí se podía. Donde dijeron, es que tenemos una plaga de chinches o de pulgas, ¿era, no? No, hombre, aquí no entran los soldados nazis. Y decían que bueno, gracias a Dios. ¿Cómo crees que es gracias a Dios que no entren los soldados? Que tengamos una plaga así, es que no entran. Si no nos pondrían unas palizas de aquellas, ¿no? O sea, Dios usando una plaga para mantener fuera del alcance de las golpizas a los soldados nazis. Es decir, Dios ocupa todo, absolutamente todo para su gloria. Y ellas, aun cuando estaban hacinadas, o sea, tenían un mismo camastro para 2 personas, se buscaban el espacio para dar gracias a Dios y orar. No se trata de decir, es que no tenía mi estudio particular. ¿Eso qué? Se busca a Dios en todo lugar y en todo momento. Sí. Ahí tienes a otra persona, como a lo mejor Ross Owens, que agarraba su caminata de ida y de regreso para ir al trabajo y luego de regreso, y venía orando y orando y orando y orando porque era el momento que tenía. Porque vivía con un montón de hermanos más y no tenían espacio para poder tener ahí un lugar de oración, ¿no? Todo el tiempo. O sea, buscaban la manera, se busca la manera de estar en la presencia de Dios. ¿Sí lo entendemos, amados? Diga el débil, fuerte soy. Ciertamente locura para los gentiles, dice versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para nosotros hay tanta congruencia, tan maravillosa en las palabras de Dios.
Es tan hermoso encontrar a Dios en todas las cosas, en lo bueno, en lo malo, en momentos de dificultad, en momentos de lucha. Es tan hermoso encontrar a Dios siendo lo mismo el que te consuela como aquel que te llena de gozo. Es hermoso ver a Dios en todo momento. Una locura para unos, pero para nosotros es motivo de mucho gozo y dicha. Para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo número 26. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, no estamos aquí ni porque seamos nobles, ni por apellidos, ni porque tengamos un estatus en la sociedad, ni porque seamos de la alta sociedad, ni de la media, ni de la baja, ni de la ultra baja. Eso no importa. Estamos aquí por la gracia y misericordia de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. No había más necio que yo. De verdad. Es algo que Dios hace tan maravilloso, que dices, es que de lo que no era, de lo más perdido, de lo que cualquiera dirían, hombre, ya, ese amigo tiene sentencia de acabar muerto en las drogas, en la cárcel. El camino que uno llevaba era destructivo completamente. Bueno, de ahí nos saca Dios. De ahí no toma lo mejor, toma lo peor. De lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Tu vida tiene un propósito. Aunque tú digas, es que yo no sé en qué puedo servirle a Dios, vas a avergonzar a los sabios. De verdad. Es que yo no se me da nada, no tengo facilidad de nada. Tu vida va a avergonzar a los sabios. Dios tiene camino que andar contigo. Tiene planes contigo para avergonzar a los sabios. Y de lo débil escogió al Dios, de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Te imaginas a un tartamudo como Moisés presentándose al que era considerado Dios en la tierra, entre comillas Dios, al faraón, y diciéndole, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo? Y tenía que decirlo todo bien porque no tenías mucho tiempo delante de faraón, ¿verdad? Es como decir, vas con el presidente o vas con algún funcionario y te dice, tienes 3 minutos para decir lo que tienes que decir porque tengo otras cosas que pasar. Y un tartamudo ahí. Dios toma de lo débil, ¿sí lo entendemos? Y lo hace capaz de dar sus mensajes de manera tan clara y contundente que Faraón no le quedó duda de que le estaba pidiendo, deja ir libre a mi pueblo. Así. Y se lo estaba diciendo con la ayuda de Aarón, una persona tartamuda. De lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahí tienes a un rey David, ¿no? El menor de todos sus hijos, ni siquiera estaba en el momento de la comida con Samuel. No es sino porque lo mandan a llamar, ¿no? Porque Dios le dice, no hay ninguno de estos, es el que voy a ungir como rey. ¿Están todos aquí? No, pero es el último, o sea, está ya con las ovejas. Tráelo. Y Dios le dice, es este. Es decir, no estamos contemplados para el mundo. Para el mundo, tú y yo somos un fracaso. Para el mundo somos débiles. Para el mundo somos insensatos. Para el mundo somos locos. Para el mundo perdemos el tiempo viniendo aquí. Para el mundo perdemos el tiempo invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en tratar de ganar almas. Para el mundo todo esto es locura. Bendito sea Dios, porque predicamos a Cristo. Locura para los gentiles y tropezadero para los que creen
que saben Biblia. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Él tiene el propósito de destruir la sabiduría mundana y de deshacer lo que se supone que el mundo ya tiene establecido. Vamos a ser tú y yo los que menos capaces somos para demostrarle a este mundo que Dios es el Señor, arriba en los cielos, abajo en la tierra, y es, el que era y el que ha de venir. Él es Dios verdadero. Y no es nuestra capacidad, va a ser la capacidad suya la que demuestra que Él existe y es verdadero. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ningún sabio va a llegar delante del trono de Dios tratándole de enseñar nada. Ningún filósofo, ni los más extraordinarios científicos van a llegar a enseñarle nada a Dios. Él va a demostrar que el menos capaz sabía más que el que más creía saber. Y ahí tienes a los sabios diciendo, no, es que así son las cosas, y el método científico así y asado, y esta es la teoría de esto y de aquello, y nosotros creemos que Dios hizo las cosas en un solo día. Y se les va a demostrar, y se les va a caer todo su teatro. Aunque ahorita tengan títulos y tengan muchas cosas que ganar, el día de mañana saldrán avergonzados porque quisieron sacar a Dios de sus vidas y de la ecuación del mundo. Versículo número 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Es por Él, hermanos. Nosotros no estamos aquí por nada que nosotros hayamos hecho, nada. Es por Él. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él nos puso a salvo, solo por su buena voluntad. No hay nada, no vio nada en ti y en mí. No lo vio. Él simplemente nos miró con compasión. Así de sencillo. No vio que tuvieras alguna palomita en tu vida. No lo hubo. Versículo 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así de sencillo. Diga el débil, fuerte soy. Es que no depende de lo que tú sabes hacer, amado. Depende de lo que Dios va a hacer contigo. Es por esa razón que nosotros no queremos cerrarle la puerta a nadie. Porque a lo mejor sí puede tener un pasado cuestionable, dudoso, de calidad moral difícil, pecador o religioso. Pero estamos convencidos de que si Dios lo trae, es porque Él lo trae. No hay nada bueno ni en Él ni en nosotros. Él lo trae. ¿Cómo le voy a cerrar la puerta a alguien que Dios está trayendo? Oye, es que es un hijo del diablo, pero lo trajo Dios. Algo querrá hacer Él. Algo va a hacer, porque yo no soy bueno, ni Él que llega es bueno. Algo hará nuestro Dios en su vida. Y si en el presente quiere cambiar y cambiar su futuro, bendito sea Dios. De eso se trata. De que Dios se lleve la gloria sobre los malos, no sobre los que se creen buenos. De que Él sea glorificado en las debilidades, en personas que no valen la pena, que son desechados de la religión, que son desahuciados espiritualmente. Que Dios traiga y resucite a aquellos huesos secos. Ese es el anhelo.
No somos mejores que nadie, amado. Pero confiamos en un Dios que sí tiene capacidad y poder para que lo menospreciado, lo vil, lo insensato, lo necio, aquellos que dicen, no, es que es bien necio, que se venga, que se congregue con nosotros, Dios hará su obra. En cierta ocasión platicaba con una persona de Sudamérica que me trataba de exhortar para que no recibiera a todo mundo. Y le decía, perdón, pero si Dios me recibió a mí, que no era, pero para nada, era el peor de todos, yo no tengo por qué cerrarle las puertas a nadie que quiera cambiar su presente y su futuro con Dios. No le tengo por qué cerrar las puertas a nadie. Y si tú sí quieres cerrarle las puertas a alguien, se lo decía ya en este lugar, es decisión tuya. Pero a todos los que quieras desechar, mándamelos. Mándame, todos los que ya no quieras. Los que más menosprecies, los que digas es que son bien rebeldes, es que son esto, esos, échamelos. No importa. Porque no somos los mejores los que congrega a Dios. Estábamos en el campo con nuestros asadones, perdiendo nuestra visión en muchas cosas, y Dios quiso juntarnos. No somos los mejores, pero Dios ha querido en su misericordia y buena voluntad venir a visitarnos. De eso se trata la vida de fe. ¿Sí me debe entender, amados? Y gracias a Dios que efectivamente sucedió así, echó fuera gente que después se empezó a juntar y empezó a cambiar, porque no había un prejuicio de por medio. Y Dios hizo su obra y sigue haciéndola donde quiera que haya personas que quieran entrar en el reino de los cielos. ¿Sí lo entendemos? Porque está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Termino en 2 Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, a partir del versículo número 1. Dice la Biblia, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. ¿Sabes cómo se llama esta comunidad? Misericordia y reconciliación. Porque no le ponemos trabas a ninguna persona. Porque creemos en que la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque creemos que Dios es capaz de llamar a lo que no es como si fuera. Y que sí es cierto, a lo mejor tuvo un pasado terrible. Y que a lo mejor sí ha sido muy problemático. Que se acerque. Que escuche. No tenemos nada más que la palabra de Dios para predicar. Y que Dios haga su obra como Él desea. Porque nosotros, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Cada uno da lo que tiene en su corazón. Cada uno contempla a Dios según lo que tiene en su corazón y su propia comunión con Dios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. No se trata de tener capacidades y gran elocuencia, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. No estamos ni con astucia ni mezclando la palabra de Dios para tratar de ganar adeptos, pero sí estamos convencidos de que la misericordia de Dios está entre nosotros y tiene muy buena voluntad, inmerecido, porque no tenemos nada bueno que ofrecerle, sino que por la manifestación de la verdad, la manifestación de la palabra de Dios, recomendándonos a toda conciencia humana delante
de Dios. ¿Qué es lo que buscamos? Predicar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo sí creo que cuando se anuncia la palabra de Dios, las personas son limpiadas. Jesús les dijo a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, si la palabra de Cristo es la que limpia, yo quiero hablar la palabra de Cristo para que todos seamos limpiados. De eso se trata, amados. De que sean las palabras de Cristo las que sean arrojadas en medio de nosotros y que nos limpien. Y que dejen atrás cualquier cosa y empecemos de nuevo. Y que busquemos juntos a Dios. De eso se trata. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, nada más entre algunos está encubierto. ¿Entre quiénes dice? Entre los que se pierden. Hay personas como este varón de allá de Sudamérica que conocí que no le brilla la misericordia, sino nada más el juicio y el prejuicio que tenía para con su propia congregación. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Aquí no se trata de poner este nombre y que vea a ver a tal o cual persona y te va a decir todo lo que tienes en tu corazón. Y no, a lo que anunciamos es a Cristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Fíjense qué hermosas palabras. A nosotros como vuestros siervos. Como vuestros siervos. No como siervos de Dios, no como si hubiera una aureola en quien predica. No. Somos siervos de la iglesia. Somos siervos de los santos. Anunciamos las palabras de Cristo. En eso debemos de dedicarnos y de enfocarnos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. ¿Qué motiva a un obrero, a un predicador? El amor a Jesús. ¿Por qué puede ser siervo de la iglesia? Por amor a Jesús. Porque ama a Cristo y sabe que Jesús lo llamó a servir a los suyos, a poner la mesa. Por eso es bien importante, amados, entender, un pastor, un predicador, lo va a hacer exclusivamente para aquellos a quienes sirve lo que predica. Sí me doy a entender, o sea, puede haber muchos obreros en muchos lados, pero quien está sirviendo a la mesa es esa relación la que puedes ayudar y la que pone límites o no a un pastorado. ¿Sí me explico, hermanos? Es decir, primero el siervo sirve y después es aprobado, que su servicio fue útil. De eso se trata la relación entre un predicador y una iglesia. Así lo enseñó Jesús. Cuando dice en Mateo 20, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el primero será ¿qué? Vuestro servidor. O sea, que lo que se hace a tu favor te sirva. Eso es lo que hace que puedas contemplar la opinión de un servidor o de cualquier otro ministro, que te sea útil, que te sirva. Versículo siguiente. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, es la luz de Cristo, no es la luz de nadie más, de lo que está diciendo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia de Dios, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia
del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, que somos débiles para que sea el poder de Dios, la excelencia del poder de Dios, la que sea glorificada entre nosotros. Es lo que Jesús quiere para tu vida, es lo que Jesús desea concederte. Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque Dios va a ser el que se glorifica. ¿Sabes por qué puedo llamar hermanos a los que vivimos, a los que nos reunimos, a los que nos juntamos? Porque creo en este poder de transformación. Porque creo que Dios es el que hace la obra, no la persona. La confianza no está puesta en la persona, sino está puesta en la obra de Cristo en esa persona. Es decir, ustedes no confíen en una persona porque sea buena, no, o porque diga cosas lindas, no, sino que se note la obra de Dios en esa persona. Porque entonces vas a confiar en la obra de Dios, no en la persona, porque nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Pero si Dios y su obra se hacen evidentes en un ser humano, entonces puedes confiar en Dios, en lo que Dios está haciendo en esa persona. Sí me doy a entender, amados. Vamos a cerrar nuestros ojos y agradecer a Dios que nos tenga en debilidad. Gracias, Jesús. Padre, entendemos que no podemos jactarnos de nada, que somos débiles, Señor. Gracias por ayudarnos. Bendito seas, Señor, porque nos tomaste, Señor, de donde no estábamos, de lo que no éramos. Gracias, Señor. Señor, me tomaste del último de atrás de la manada, Señor, me escogiste de lo vil menospreciado, del mundo era yo, tomaste un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar, diste tu vida, en la cruz moriste por mí, me tomaste, me limpiaste para ti, me apartaste para ti, Señor, ¿quién era yo? Señor, me tomaste el último de atrás de la manada, me escogiste de lo vil menospreciado, del mundo era yo, tomaste un cuerpo, me hiciste hombre y me enseñaste a caminar, diste tu vida, en la cruz moriste por mí, me tomaste, me limpiaste para ti,
Tú